Afectuoso saludo para mis compañeros y mi profesora Jacqueline. Nosotros somos el grupo que está conformado por Angie Maciel Vázquez Cardona, Mónica Andrea Locumio Zurriaga y quien les habla, Paola Andrea Artunduaga Torres. Nosotras realizaremos un breve resumen de lo que la autora Esperanza Gómez Hernández, de nacionalidad colombiana, quien vive en Antioquia en este momento y es profesora de la Universidad de Antioquia. Ella se ha especializado en el tema de hablar de la decolonización, del decolonialismo en el desarrollo moderno, el desarrollo social, y vamos a hablar de ella y ella nos lleva a reflexionar sobre la importancia de decolonizar el desarrollo social, teniendo en cuenta aspectos como la paz, la migración, el sentido del humano y todo lo que tiene que ver con las diversidades sociales. Ella también nos invita a hacer una reflexión sobre lo que es la justicia humanizante, porque ella hace una reflexión diciendo que a nosotros nos colonizaron y que eso dejó en nosotros y en esta parte del continente una cultura ajena, que no es nuestra, en donde nos arrebataron la identidad de los pueblos americanos, de los pueblos del sur de América, y donde también hace ella énfasis en que estos gobiernos están en deuda con estos pueblos. Además también dice que hay que tener en cuenta el tema de la espiritualidad, porque la espiritualidad unía a los pueblos en esa mirada de la cosmología de los pueblos, donde ellos sabían que no solo lo que era religioso, porque eso va más allá, sino donde los pueblos cuidaban lo que existe en el planeta como vida. Y de allí también se desprenden todos los problemas que estamos teniendo hoy con el medio ambiente, sobre todo porque esta mirada se fue y se acabó. Entonces ella dice que tenemos que volver a esa espiritualidad de los pueblos, a esa mirada de los pueblos del sur, donde nos unía esto tan bonito, y que tenemos que empezar a luchar por una justicia humanizante cuando ya empezamos a decolonizar nuestro lenguaje y nuestro pensamiento como trabajadores sociales. Ella hace esta invitación a que nosotros desaprendamos de una u otra manera y le demos un significado nuevo a esta mirada del trabajador social con respecto a los pueblos y a los territorios. Y hace una reflexión también muy bonita en donde se cuestiona y dice que si será que el norte es el moderno y el sur no, que somos países subdesarrollados. Pero en esta mirada holística que ella quiere hacer con el tema de la espiritualidad y estos pueblos, dignificándolos otra vez porque se ha perdido esa esencia de ellos, entonces habría que evaluar quién es más moderno, si el sur o el norte. Ella nos invita a esta mirada y a esta reflexión para que nosotros como trabajadores sociales podamos dar una mirada más crítica a las problemáticas sociales de los territorios, pero siempre enfatizándonos en cuál es su origen, cuál es su cultura y cuál es su raíz, y cómo nos vemos y cómo se ve en estos territorios ante el mundo. Y ahora mis compañeras les van a ustedes hacer un breve resumen sobre las dos preguntas que nos hacen la profesora Jacqueline para el portafolio. Muchas gracias. Muy buenas tardes, compañeros. Yo les voy a hablar sobre una propuesta que dice la autora. Más sin embargo, ya acabamos de escuchar a mi compañera Paola que nos dio un pequeño resumen acerca sobre lo que ella nos propone. El día de hoy les voy a decir la pregunta que ella nos dice que debemos de estudiar y analizar. Una de ellas es la propuesta que nos coloca ella, que es: ¿cuál es la propuesta social que tiene la autora a partir de los estudios interculturales y decoloniales? La propuesta que tiene la autora Esperanza Gómez a partir de los estudios interculturales y coloniales es la reflexión sobre los sentidos de la vida, las políticas sociales y la construcción de subjetividades como ideas, opiniones, y también propone deshacer las teorías eurocéntricas norteamericanas, siendo así la dependencia colonial. Por lo tanto, para dar respuesta a esta pregunta, quisiera iniciar con lo que establece la Declaración de la UNESCO en el artículo 27 de 1966, en donde afirma que nadie puede invocar la diversidad cultural para vulnerar los derechos humanos garantizados por el derecho internacional
ni para limitar su alcance. Debemos tener en cuenta que los derechos culturales son parte integral de los derechos humanos que son universales, indisociables e interdependientes. El saber junto con la idea que el trabajo social tiene un método único que a la mención, sin dejar de lado la lectura lineal y colonial, la historia del trabajo social, así como la comprensión, indagación de los fenómenos sociales dentro de la misma sociedad, incorpora que la crítica del capitalismo y político por el cual pervienen las asimetrías y sus alternidades en los pueblos en los que fueron colonizados. Por otro lado, la autora nos propone y nos plantea que es importante la cultura siendo una fuente de evolución y progreso de los jóvenes, cuya vocación a contribuir a la evolución y a progreso de la sociedad. Esto debido a que las diversas formas de conocimiento se basan en defender dichas minorías, el derecho que les corresponde en común, además miembros en grupos al tener propia cultura, práctica de su propia religión y emplear su propio idioma. Dada por terminada esta primera sesión de preguntas, le vamos a dar paso a la siguiente. Gracias. Dando respuesta a la segunda pregunta de cómo debería de ser la intervención profesional desde esta perspectiva. La intervención desde esta perspectiva debe ser una intervención de tipo integral, en el que se abarquen los conocimientos de las diversidades culturales, ejerciendo una relación directa entre el profesional y el sujeto. Asimismo, también conociendo y comprendiendo como la importancia de cada diversidad dentro del marco de los diferentes contextos. La tarea del profesional debe estar enfocada a la libertad de pensamiento. Debemos de enfocarnos en las transformaciones sociales y tener en cuenta la importancia de la interculturalidad y asimismo desde un enfoque diferencial de la comunidad que se va a intervenir. Esta intervención profesional debe fomentar el diálogo y la comunicación intercultural, facilitando la comprensión mutua entre el profesional y el sujeto. Y también se debe trabajar de una forma colaborativa, empática, con las comunidades diversas y también reconociendo sus valores. La propuesta de sociedad de la autora Esperanza Gómez, que desde una perspectiva intercultural y decolonial incluye lo que es la construcción de una sociedad más igualitaria y diversa, mientras que la intervención profesional se centra más como en las prácticas sensibles a la cultura y en desafiar las estructuras de poder opresivas para poder promover el empoderamiento de una justicia social.